algunos de los análisis, la extracción de sangre trabaja a la par con el profesional bioquímico. El analista químico se sale un poco de lo que es la parte de salud, trabaja mucho con geólogos y con licenciados e ingenieros en química en la parte medioambiental. Si ustedes se fijan, los bidones de agua que ustedes compran, o del agua mineral, tienen un cartelito que dice composición química, que dice cuánto mineral, cuánto esto. Bueno, eso lo hace un analista químico. O sea, hay un profesional recibido que es el responsable de garantizar que lo que uno lleva a su mesa esté en condiciones. Y nuestra carrera más nueva es la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es la que mayor cantidad de aspirantes de ingreso tiene, porque ustedes piensan lo siguiente. Todo establecimiento privado, público, merece y tiene que ser revisado por un técnico de esta índole. Revisar el tema de los escalones, fíjense que todo tiene que estar delimitado y marcado, los planos de evacuación, todo eso se encarga justamente un responsable, un técnico universitario en higiene y seguridad en el trabajo. Estas tecnicaturas tienen una rápida salida laboral, piensen que las que están relacionadas a salud, más en esta época y con la creación de hospitales dentro de la provincia, están solicitados. De hecho, hace muy poquito salió una nota de 2 técnicos recibidos que habían entrado a trabajar en el Teresita Baigorria, y un técnico universitario en seguridad y higiene, todo lugar lo tiene, al igual que justamente, como les decía, lo que son los planos de evacuación están firmados. Revisen que siempre están firmados por un técnico o un ingeniero en seguridad e higiene en el trabajo laboral. Las carreras de 4 años tenemos 2, el profesorado universitario en química y uno en biología. Estos profesorados, obviamente, además de brindar las funciones pedagógicas para la enseñanza de estas carreras, tienen mucha práctica de laboratorio y de campo durante la cursada, justamente para el contacto con lo que es la química y la biología. Estas son carreras bastante convencionales, todo el mundo sabe lo que hace un profesor en química o uno en biología, y algo para recalcar con respecto al profesorado en química es justamente que es una de las carreras prioritarias en la provincia. Hay falta de profesores universitarios en química. Entonces, también es una carrera que presenta una gran salida laboral, una rápida salida laboral. Sin contar que la formación en estas 2 áreas, debido a justamente la cantidad de experimentos que hacen en el laboratorio y las salidas al campo, tienen mucho trabajo práctico, justamente. Ahora entremos a nuestras carreras de 5 años. Bueno, estas son las que le dan el nombre a la facultad, farmacia y licenciatura en bioquímica, quizás las más conocidas, las que tienen como mayor trayectoria, pero quiero aclarar algo. ¿Qué nos pasa a veces? Cuando hablamos de farmacia pensamos en solamente el farmacéutico que nos vende un medicamento y en bioquímica alguien que saca sangre. Hacen mucho más. Farmacéutico, por ejemplo, ahora en la situación que estamos viendo han armado el alcohol en gel, probablemente el alcohol en gel que vean en un hospital, que vean en la universidad, está todo hecho por farmacéuticos de allí de la institución. Hacen todo lo que sea, no solamente la venta del medicamento, sino también el diseño, la parte del laboratorio, las pruebas clínicas, también la hace un farmacéutico. O sea, no solamente está delante del mostrador, detrás del mostrador vendiendo el medicamento, sino que también puede formar parte de la elaboración del mismo. Ustedes fíjense cada cajita que dice director técnico, que es el que es responsable, que controla que todo esté en condiciones, van a ver que es un farmacéutico o un bioquímico. Y ahí paso justamente a lo que hace un bioquímico. Además de la extracción de sangre y de estar haciendo ahora análisis, justamente voy a utilizar mucho como ejemplo el COVID-19, que es lo que todos estamos manejando actualmente, que son los que están haciendo los hisopados, todo esos tipos de test, la PCR, que le dicen el PCR, pero es la PCR, la hacen justamente los bioquímicos con biólogos moleculares. Análisis bromatológicos, o sea, que los alimentos estén en condiciones. Justamente, bueno, todos los análisis clínicos. Ensayos clínicos de vacunas también las llevan a cabo los bioquímicos. Parte de investigación y de la parte de farmacovigilancia en conjunto con farmacéuticos, también los bioquímicos. Esto es muy importante que ustedes sepan todo lo que pueden hacer con su título, que es lo que se denomina incumbencias. En la palabra académica es incumbencias del título o alcance del título, que es para todo lo que me sirve de lo que yo me recibo el día de mañana. Entonces, esa información es muy importante que ustedes las tengan, porque van a ver que en realidad, que pasan casi todas las carreras que uno estudia, no solamente en nuestra facultad, sino también de otras, que las opciones que tenemos de trabajo son mucho más grandes de las que creemos muchas veces.
porque justamente vamos a lo que uno más conoce, que es lo convencional. El bioquímico saca sangre, el farmacéutico vende el medicamento, pero la verdad que es un abanico de opciones que se presentan. Bien, biología molecular y biotecnología. De biología molecular me tengo que lucir, mi título de base es biólogo molecular. Así que les comento un poquito cuál es la diferencia entre una y la otra. Los primeros años, la parte básica de estas dos carreras van muy de la mano, son carreras primas, no hermanas, pero sí primas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, ustedes saben que las personas que se inyectan insulina, la insulina se hace en bacterias, la insulina humana. ¿Cómo se hace esto? Bien, engañan a la bacteria, ¿cómo? Cortamos el gen de la insulina humana y se las ponemos a la bacteria. Entonces la bacteria cree que está haciendo algo para ella, pero está haciendo insulina para nosotros. Eso se purifica y es lo que se vende. Ese corte y pegue del ADN y después que crezcan las bacterias y obtener la insulina, lo hace un biólogo molecular. Bien, hasta ahí genial, venimos, lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa? Es muy lento si necesitamos para hacer para muchos pacientes, por ejemplo, para hacerlo a nivel industrial. Entonces, ahí trabajan los biotecnólogos, que es justamente eso. Lo que ha logrado hacer el biólogo molecular en el laboratorio, el biotecnólogo tiene la formación para poder hacerlo justamente a un nivel industrial, mucho mayor. Entonces son carreras que se interrelacionan un montón. Donde hay un laboratorio con un biólogo molecular, van a tener un biotecnólogo trabajando. Son carreras que, bueno, ahora también están en auge. Los biólogos moleculares son también los que están haciendo los test. De hecho, los biólogos moleculares de nuestra universidad no hace mucho lograron reducir los costos modificando el test COVID-19, que fueron de aquí de San Luis. 2 profes que si estudian esta carrera los van a tener. Y justamente eso, y en conjunto con los biotecnólogos del CONICET, logran hacer que esto se pueda hacer en grandes cantidades. Bien, estas los dejo con Gisela. Buenos días a todos. Yo soy de base ingeniera en alimentos, así que conozco un poquito mejor cómo es esta carrera. En la universidad se dictan estas 3 que están íntimamente relacionadas: la ingeniería en alimentos, la licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos, que tiene la posibilidad de obtener el título en el 3er año de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Calidad Alimentaria. La gran diferencia que existe en estas dos es que el ingeniero en alimentos no somos nutricionistas, no somos cocineros, somos ingenieros de proceso. ¿Qué significa eso? Que en una planta, así cuando ustedes ven una empresa de a ver cómo se hace, no sé, una galletita, cómo se hace la papa frita, cualquiera de los productos que ustedes se puedan imaginar, la industria tiene un proceso, es decir, tiene un montón de elementos, de equipos que se van conectando unos con otros y hacen un proceso completo. El ingeniero en alimentos está capacitado para poder dirigir ese proceso, para poder controlarlo, para escalar. Como decía Guido recién, vieron que los licenciados en biología molecular son los que trabajan en el laboratorio y los bioquímicos lo hacen a gran escala, a nivel industrial. El ingeniero en alimentos tiene la capacidad de poder obtener un producto, desarrollar un producto en un laboratorio y escalarlo, es decir, llevarlo de un pequeño, nosotros decimos pequeño tachito, es decir, un reactor, ¿sí? Donde nosotros podemos hacer, como si fuese la olla de casa, cuando uno hace dulce, vieron que uno en la mermelada pone 1 kilo de azúcar, 1 kilo de la fruta que desea, la cocina y obtiene una mermelada. En la industria no es tan simple, ¿sí? Porque son muchas más toneladas, muchas más cantidades de azúcar, de fruta y demás. Entonces, el ingeniero en alimentos está capacitado para saber cómo puede trasladar eso que se hace en una pequeña escala a una gran escala. También puede ser jefe de los, se llaman grupos de normas o de certificación de normas, ya que todas las industrias requieren, ¿sí?, cumplir con ciertas normas que nos aseguran que el producto es inocuo, es decir, que no le hace daño a nuestra salud. Entonces, es el ingeniero en alimentos el que es cabeza de grupo, pero es un grupo multidisciplinar, donde hay licenciados en ciencia y tecnología de alimentos, hay también licenciados en química, hay nutricionistas, ¿sí? Pueden haber un montón de otros profesionales que ayudan, como los técnicos en higiene y seguridad en el trabajo. Como he escuchado también decir en la otra facultad, todas nuestras carreras
tienen como unas incumbencias o ciertas actividades reservadas, se llama, es decir, lo que puede hacer cada profesional con el título que tiene. Sin embargo, muchas veces eso se va a ir modificando con el tiempo debido a el gran desarrollo que tienen los profesionales en la industria. Actualmente nuestros egresados no solo trabajan en industrias de alimentos, sino también en industrias químicas. Hay muchos chicos que trabajan, por ejemplo, en Glucovil, que es la empresa que está en Villa Mercedes, que desdobla, que hace todos los que son las dextrosas, las fructuosas, todos los jarabes de azúcar. También tenemos gente que trabaja en Colgate, ¿sí? Y ustedes dicen, ingeniero de alimentos, ¿solo alimentos? No, no solo alimentos porque somos ingenieros de proceso, es decir, el proceso es el mismo, no el mismo, pero digamos, es la misma manera de trabajar en un proceso, ya sea para producir un alimento que para producir un producto como puede ser una pasta dental, como puede ser una dextrosa o algún otro tipo de producto, ¿sí? Hay gente que trabaja, por ejemplo, en Ledesma, que no solamente es hacer el azúcar, sino también tienen toda su línea de papel. Entonces, el ingeniero está bastante capacitado para poder desarrollarse en lo que es gestionar lo que es el proceso de cualquier industria. También lo pueden poner desde cero. Es decir, ¿puedo armar una empresa de cero? Sí, puedo armar una empresa desde cero. ¿Puedo desarrollar productos? Sí, también los puedo desarrollar. Y cuando hablamos de desarrollo, ahí tenemos a los licenciados en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ellos se especializan en lo que es control, desarrollo de un alimento, entonces están íntimamente relacionados. Sin embargo, el licenciado en Ciencia y Tecnología no es quien está capacitado para un proceso, pero sí está en el desarrollo de alimentos, está en el control de esos alimentos, ¿sí? Cuando ustedes ven que se dice se cumplió la norma ISO o se cumplió tal norma para exportar, por ejemplo, hay otro tipo de normas que necesitamos certificar en nuestros alimentos. Y entonces ahí están los licenciados en Ciencia y Tecnología, que son los que hacen controles de calidad de la industria. También se pueden desarrollar, que a veces no se dice, en lo que es la legislación, es decir, cómo modificar nuestro Código Alimentario argentino. Entonces, tienen una amplia gama para poder desarrollarse. Y particularmente la ingeniería y la licenciatura, no así la tecnicatura, ellas, que son carreras de 5 años, nos posibilitan el ingresar a la carrera de auditoría, porque hay pocos auditores que son los que se encargan de viajar a cada una de las empresas y corroborar que se cumplan las normas o que se cumplan ciertos reglamentos o especificaciones que surgen del Código Alimentario argentino y de nuestro, digamos, de las leyes argentinas en este país. Sin embargo, así como se mencionó en otra facultad, estas carreras se pueden acreditar en el extranjero, es decir, que pueden ir a trabajar afuera. Y la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Calidad de Alimentos es una tecnicatura que está incluida dentro de la licenciatura, es decir, ustedes empiezan a cursar la licenciatura y al cabo al cumplir el tercer año, creo que es tercero y en alguna materia más, tienen el título de técnico universitario en gestión y calidad alimentaria, donde ya pueden incorporarse en la industria dentro de lo que es el laboratorio de control. Listo. Bien, sí, 3 años y medio es la tecnicatura, justamente, como decía Gisela. Estas dos carreras que nos quedan son la licenciatura en Ciencias Biológicas y la licenciatura en Química. Estas son principalmente de laboratorio, con algunas salidas a campo. Tienen como muchos de los licenciados en Ciencias Biológicas les interesa la parte de medioambientalista y también lo que sería después el trabajo en parques nacionales. Usualmente esas son las salidas prioritarias que ellos vienen estudiando esta carrera pero pueden hacer muchas cosas más, no solamente esas dos opciones, además del trabajo en laboratorio, ir a la búsqueda del campo, y en este caso la licenciatura en Ciencias Biológicas, cuando trabajan para lo que sería medio ambiente, están también en conjunto con los licenciados en Química. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una ruta o va a hacer algún complejo, necesita primero hacer una evaluación del impacto ambiental, ver que no afecte ni a la flora ni a la fauna, o en todo caso que lo afecte lo menos posible. Para eso hay licenciados en Ciencias Biológicas que van a evaluar esa parte y después, si se van a producir desechos, es necesario que los licenciados en Química evalúen también justamente eso, si esos desechos van a ser tóxicos o no. Estas dos carreras, si bien
también son de 5 años, están bastante relacionadas entre sí en ese tema. Sin embargo, el licenciado en química no solamente puede trabajar en conjunto con analistas químicos para decirles lo que le había mencionado anteriormente de medir la calidad de agua, o también en los componentes de distintas sustancias que uno vaya viendo. Por ejemplo, a veces para identificar si hay compuestos tóxicos o no en alguna muestra, por muy pequeña que es, se utilizan distintas tecnologías que las llevan a cabo los licenciados en química. Antes de empezar a hablar un poco sobre lo que son los módulos de ingreso de nuestra facultad y cómo es la modalidad y cómo va a ser la modalidad en el 2021 COVID mediante, vamos a explicarle un poquito de eso. Quería también recalcar y decir que lo mismo como les explicó Rosita anteriormente, para la Facultad de Matemáticas, nuestras carreras, y como mencionó también Gisela, además de ser de validez nacional, todos los títulos de nuestra Facultad de Validez Nacional, también es gratuita, no arancelada, y la UNSL cuenta con distintas becas, no otorgadas por una facultad. Ustedes piensen a la universidad como un país y cada facultad como una gobernación. Entonces, estas becas salen directamente desde universidad, que hay de transporte, para estudiantes con celiaquía, hay algunas becas también para estudiantes del interior, también para madres primerizas. Todo eso ustedes lo pueden ver desde la página de la universidad, desde www.unsl.edu.ar, y ahí van a encontrar la información de las becas. Informaciones específicas de cada facultad lo encuentran desde unidades académicas. Bien, continuemos con lo que serían los módulos de ingreso. Todas nuestras carreras tienen los mismos módulos de ingreso, que son biología, matemática y química. Son conceptos básicos que para poder lograr que todos nuestros estudiantes, cuando comiencen con las materias de primer año, vengan todos con la misma base. Se pueden rendir libres en diciembre. Esto quiere decir que sin un acompañamiento ustedes lo estudian, van a haber consultas el día anterior y se pueden rendir libres. Las fechas están publicadas, ahí les voy a mostrar los contactos. Y si no desean rendirlos libres, pueden cursarlos en febrero, que hasta hoy, 11 de noviembre, va a ser virtual el módulo de ingreso. De esta forma, se habilitará en su momento, se informará, pero la modalidad va a ser virtual. Y tienen dos instancias más para rendirlo, en lo que sería marzo. O sea, en total, contando las 2 de marzo y la de diciembre, tienen 3 oportunidades para rendir los módulos de ingreso. Preguntas que suelen pasar o que nos suelen hacer es, si rindo el de biología, ¿tengo que rendir los 3 juntos? No, puedo rendir uno en diciembre, 2 en marzo, puedo rendir los 3 en diciembre, puedo rendir ninguno en diciembre y rendirlas en marzo libres, o puedo cursar el módulo. Mi recomendación es que siempre cursen al menos uno de los módulos, porque ya sea virtual o sea presencial, conocen a sus compañeros. Y pasamos de la educación secundaria a la universitaria, y lamentablemente a veces nosotros, cuando los recibimos en primer año, esperamos que ustedes sepan muchas cosas, como cómo manejarse en la universidad, dónde hacer papeles, dónde hacer esto, y está bien que no lo sepan, corresponde que no lo sepan. Entonces, la idea también es que ustedes durante ese cursado adquieran ese conocimiento. Por eso los profes que les ponemos en primero son los profes que después ustedes también van a tener, que ya los vayan conociendo, para que pierdan la timidez, que también entendemos que es un mundo distinto y todo lo que eso conlleva también a uno. Todos hemos sido ingresantes, tanto Gisela como yo además hemos venido de otros lados, así que en el módulo de ingreso hemos hecho nuestros primeros amigos que todavía perduran, a pesar de habernos recibido hace ya un par de años. Y los contenidos no son contenidos para tenerles miedo. Uno dice, seguramente el módulo de matemática lo desaprueba un montón de gente. No. Tenemos un alto porcentaje de aprobado en los 3 módulos, y matemática no está en el último lugar, como para que se queden más tranquilos. Estos son, como les dije anteriormente, los profes de los módulos hacen un acompañamiento. La idea es que además hayan estudiantes avanzados,
por si les da a veces un poco de vergüenza consultarles a los profes, y que cualquier problema, cualquier consulta, lo que sea, pero lo que sea, por más mínima que sea, desde hoy hasta todo lo que es primer año y más también, pueden escribirme por Instagram, Facebook o el mail. Todas esas redes que maneja el ingreso de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, las manejo yo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen alguna duda respecto a eso, se las respondo yo con la fuente directamente. Eso, por favor, quiero que les quede claro, porque a veces se generan rumores de me dijo fulano, mengano, que tenía que hacer esto. No, entonces, de la duda, me escriben un mensaje al Instagram y yo respondo siempre. Así que por eso quiero también que entiendan que está esa posibilidad de la comunicación fluida por cualquier duda que ustedes tengan. Estas son las formas de contacto nuestras. En esta parte, que es la página de ingreso, que está tanto en nuestro Facebook como en la bio del Instagram, que acá los tienen, al Instagram, se encuentran las guías, las 3 guías subidas ya para poder descargar, las fechas de rendida de los parciales y también el contacto de los tutores. Los tutores, como les decía anteriormente, los tutores de pares son estudiantes avanzados y estos estudiantes lo que pueden hacer es, si ustedes tienen alguna duda en particular, ir consultándoselas para ir preparándose justamente para lo que es el módulo de ingreso que se rinde ahora en diciembre. Y si no, también los van a ir acompañando durante la cursada en febrero si es que desean cursarla, y de paso, como les digo, es una buena forma de ir conociendo a sus compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos al coordinador, escuchamos a Guido Fernández Marinone, coordinador académico del ingreso de Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. También escuchamos a la ingeniera Gisela Melo. Vamos a leer algunas preguntas que han dejado los chicos. Por ejemplo, consulta. ¿Cómo se han manejado este año con la virtualidad en este tipo de carreras que son tan prácticas? Bien, ahí tuvimos durante un breve periodo un poco de presencialidad, así que algunos laboratorios han podido hacer de forma adaptada para las personas, para los estudiantes que estaban aquí dentro de la provincia. Hay que tener en cuenta que algunos estudiantes no se encontraban, justamente que estaban justamente fuera de aquí, que se venían en la época de pandemia. Algunos de ellos la van a cursar cuando se levante la situación de pandemia y puedan volver a la provincia. Y en algunas asignaturas lo que se logró hacer fue con algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo doy clases en biología en primer año. Entonces, encontramos aplicaciones para un microscopio virtual, algunas de realidad aumentada, justamente para poder compensar la parte práctica. Bien, 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 bien. Vamos a leer otra. ¿Qué opinión tienen respecto a la ley que está siendo debatida en el Congreso, respecto a la etiqueta en los alimentos sobre lo nutricional? Bueno, que esto es noticia hoy en día. No sé si Gis está más informada que yo, capaz. Sí. Esa etiqueta lo que intenta hacer es que las personas que tienen algún déficit o alguna enfermedad puedan distinguir rápidamente cuando uno va a comprar al supermercado qué es lo que contiene ese alimento. A mí me parece que es una de las mejores maneras que tenemos de rotular. Se complica un poquito porque nuestro envase cada vez es más pequeño, pero me parece que es sumamente práctico y me parece que ahí es donde yo les digo, los licenciados en Ciencia y Tecnología de Alimentos pueden interiorizarse, porque es la legislación propiamente dicha. Y es una legislación, una ley que debería ser aprobada sin ningún pero, y es muy, muy, muy práctico y ayudará mucho, mucho, mucho a las personas que tienen esta deficiencia. Un celíaco está bien, ahora tienen el loguito, pero hay algunos que tienen celiaquía más otras enfermedades. Entonces necesitan conocer 100% qué contiene ese alimento, y eso va a tratar de también evitar
aquellos alimentos que tienen algún componente que no debería estar incorporado. Entonces nos facilita, digamos, el consumo y también es una manera de restringir, digamos, este tipo de prácticas fuera de la ley que tienen algunas industrias. Sí, justamente como bien decía Gisela, ahora celiaquía porque digamos que ha estado como así, ha habido un auge de personas con celiaquía, pero hay otras enfermedades que quizás están menos visibilizadas, como justamente la fenilcetonuria, todo ese tipo de diagnósticos, que si ustedes ven diabetes, si ustedes ven la etiqueta de Coca-Cola, dice no apta para fenilcetonúricos, pero lo dice dentro de los ingredientes, no hay un logo, no hay una marca restringida. Es una linda pregunta también para hacerles ahora cuando ingresen la gente de la Facultad de Salud que tienen nutrición, para ver también qué opinan ellos al respecto sobre este etiquetado. Bien, muchísimas gracias, creo que ha sido muy claro. Bueno, tengo otra pregunta del chat. Sí. ¿Por qué la provincia contrató a muchos biólogos moleculares, no biotecnólogos? Bien, ahí hay dos cosas para tener en cuenta. Biotecnología es relativamente nueva. Entonces, no tenemos una gran cantidad de biotecnólogos recibidos en la UNSL. Además, como lo que está haciendo es diagnóstico, no están justamente desarrollando las vacunas, desarrollando los kits acá. Digamos que lo que se hacía era la técnica de PCR. Por eso es que han contratado a los biólogos moleculares, principalmente a gente que ya estaba familiarizado con la técnica. Porque si bien es una técnica que también utilizan los bioquímicos, y también la utilizan los biotecnólogos, era también tener en cuenta eso, la cantidad de profesionales recibidos y que salieron justamente del laboratorio la gran mayoría de biología molecular o de inmunología, los que han ido llamando. A mí algo también que me gustaría recalcar con respecto a lo que es la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, es que nuestros grupos son bastante reducidos a la hora de trabajo. Nosotros no tenemos aulas muy grandes, entonces los trabajos prácticos nunca hay más de 20 personas en un trabajo práctico y pueden tener hasta 2 docentes. Entonces a veces los que se generaban esos miedos de que uno es un número más, que no me van a conocer, que qué voy a hacer, que cómo... No, chicos, ustedes piensen que nosotros nos encontramos en el supermercado, San Luis es pequeño y hay que aprovechar justamente eso también de lo que tiene la universidad, que es un ambiente bastante relajado. Fíjense, como yo estoy tomando mate ahora, tomo mate en la clase, es eso que que les queden claro a ustedes, que nos pueden preguntar cuantas veces quieran y lo que precisen. Por eso también hago mucho hincapié en que sigan las redes, en que sigan el Instagram y el Facebook y que cualquier duda me pregunten. Esa es mi función, así que no hay ningún problema en responder dudas cuantas veces sea necesario, en especial en este año que va a seguir siendo atípico todavía lo que es febrero, así que, y que obviamente como ustedes tienen dudas, a nosotros nos generan a veces obviamente cierta incertidumbre, tuvimos que elaborar el ingreso en junio, cuando estábamos en fase 5 y ahora no, entonces estamos para eso, justamente para darles un acompañamiento. La facultad a su vez cuenta con una psicóloga justamente que ha estado atendiendo también en pandemia mediante llamadas de WhatsApp o Meet para algunos estudiantes que han tenido más ansiedad que otros en esta situación de aislamiento, pero ya digo, para todo, capaz no se las pueda responder, pero les puedo decir quién los puede ayudar, al menos. O sea, no se van a quedar sin una respuesta. Eso es lo que quiero que les quede claro. Y que aprovechen la oportunidad de poder estudiar acá en San Luis, que es gratuito, que obviamente uno tira más que nada para su facultad, que es lo que me encantaría que todos vengan a estudiar la Facultad de Química. Pero bueno, con que vengan a estudiar la Universidad Nacional de San Luis, yo también ya me quedo contento. Eso, aprovechen eso, el ámbito y aprovechen que el establecimiento, que el colegio les ha dado esta oportunidad de tener una oferta académica y de poder preguntar y sacarse las dudas sobre las carreras, que eso también es invaluable. Yo te iba a hacer una consultita. Ahí tiene una duda, Silvia. Sí, no, es simplemente un comentario. Acá hay muchos chicos también, no solamente egresados, sino futuros egresados, de cuarto y quinto año. Entonces, creo que uno de los chicos preguntaba por ahí, sí, también, la importancia de que la facultad tenga esta posibilidad de brindar estos espacios, de que ellos conozcan, se involucren
y que además se puedan empezar ya desde quinto año, si ya más o menos tienen definido su vocación, a prepararse en lo específico de cada una de las carreras. Entonces también que a pesar de que no sean egresados inmediatos, ya desde ahora comiencen su formación, debido a que el colegio no tiene esa formación específica en esta área, digamos, sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y les digo, está bien, a uno le puede costar más o menos dependiendo el área donde haya salido. Mis compañeros que han sido diplomas de honor salieron de un contable. Claro. Sí, yo salí de uno de biología y no fui diploma, no llegué. Así que la formación que hayan tenido de base, mientras ustedes hayan podido adquirir el hábito de estudio, y eso es otra cosa. Yo estudiaba, pero chicos, los fines de semana me juntaba también con amigos, no era que nadie, no es que uno no tenía una vida aparte. Por favor, eso también es muy necesario, su salud ante todo. Entonces, el juntarse a tomar mate y estudiar, está bien, capaz uno estudiando solo lee esas cantidad de hojas en 45 minutos y con alguien las lee en 1 hora y media. Pero el cómo uno las interpreta, el cómo uno las entiende y cómo uno disfruta ese tiempo, eso no lo desaprovechen. Porque tampoco a nosotros nos sirve tener estudiantes que estén estresados, que la pasen mal, porque es una época para disfrutar también la vida universitaria. Por eso es vida universitaria. La frase es que no pierdan el resto de sus cosas. Uno tiene que poder acomodarse y el primer año creo que es el más difícil porque más allá de las asignaturas, al primer año a nivel personal, porque uno tiene que aprender a manejarse, aprender a estudiar, a ver cómo son sus tiempos, y tanto para el que viene de afuera, acomodarse que quizás no está su familia, como el que está acá, que a veces la familia, yo cada vez que me iba a estudiar en el verano a mi casa era muy difícil, porque mi mamá quería charlar todo el tiempo, entonces tenía que estudiar cuando ella dormía la siesta. Entonces son esas cosas que uno va aprendiendo y que son parte de la vida universitaria. Así que disfruten todo el proceso. ¿Y qué pasa cuando nos va mal en el ingreso? Que es otra de las preguntas. Me fue mal, no entré, ya. No, los ingresos no son eliminatorios en la universidad. Entonces, si ustedes no aprueban el módulo de matemática, no cursan la matemática de primer año. Pero cursan las otras asignaturas, porque química es correlativa a química, biología, biología. Bien, ahora supongamos que no aprobaron ninguno de los tres. Supongamos eso, supongamos ese caso. Hay otras asignaturas que no dependen de esos módulos, que son los que se denominan talleres. Entonces no es que no ingresan, ¿ok? Eso que también que les quede claro. Y si les va mal, también puede ser que les vaya mal. A todos nos ha ido mal. A todos nos ha ido mal en alguna materia, en algún momento del año. En mi caso fue inmunología en tercero. La quedé libre, la dejé, todo mal, no entendí nada, pero nada, no entendí nada de nada. La volví a cursar al otro año y ahí, bueno, me di cuenta que no era el año para cursarla, porque yo no tenía, y estamos hablando de tercer año, ni siquiera estamos hablando de primero, en tercer año aún no tenía, yo fui más lento que otros, claramente, en algunos aspectos, como la madurez para estudiar esa asignatura. Y no es un año perdido, porque es un año invertido, en el que uno aprende otras cosas. Eso también quiero que quede claro, porque obviamente uno se frustra, porque uno quiere sacarse 10 en todo, porque lo que uno estudió, lo que uno eligió, pero bueno, hay obstáculos. Lo importante es cómo uno sortea esos obstáculos y cómo uno los logra. Por eso es muy importante la comunicación y justamente conocerse cada uno cómo puede llevar a cabo lo que es una carrera universitaria. Y puede que capaz empiezan primer año y no les gusta, y se quieren cambiar de carrera. Y se cambian de carrera, no pasa nada. Por eso justamente los módulos de ingreso son iguales, para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿qué nos pasa? En el segundo cuatrimestre, y esto no me gusta. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Te gusta dentro de la misma facultad o te gusta de otra facultad? Si te gusta dentro de la misma facultad, siempre es más fácil porque digamos que ya nos conocemos. Si te gusta de otra facultad, bueno, vemos cómo te lo solucionamos para que sea la transición más fácil. El otro profe hablaba de las equivalencias. Bueno, justamente eso. Algunas materias son iguales, otras tienen el mismo nombre, pero no son iguales. Y entonces las materias, una vez que están aprobadas, se pueden pedir la equivalencia. Y pasa un montón, chicos, y es normal que pase. Porque le estamos pidiendo a los 17, 18 años que ustedes elijan qué van a hacer toda su vida.
y te podés equivocar, y está bien, porque es parte de... Yo empecé siendo profesor de inglés, quise ser médico, quise ser farmacéutico, quise ser un montón de cosas, hasta que un día apareció biología molecular. De todas las opciones que apareció fue biología molecular. Y vine a estudiar biología molecular y dije, quiero desarrollar vacunas y quiero hacer esto. Y hoy, después de haber transitado eso, hago otra cosa que nada que ver. Hago variabilidad genética en ranas. O sea, yo me tomo distintas ranas de distintas zonas de San Luis y veo si son genéticamente iguales a pesar de ser de la misma especie. Si tienen variabilidad debido a la actividad del medio ambiente. Y antes trabajé con pájaros, o sea, una vacuna ni cerca. Y la verdad que uno va descubriendo eso. Entonces, con lo que uno empezó en el tránsito, lo puede cambiar. Y lo que quiero que quede claro es que está bien si cambia, que es lo normal, que no pasa nada. Y que la facultad les permite justamente jugar con eso. El cambiar y poder continuar. Guido, muy claro, también Gisela. Tengo una consulta de Matías, consulta si es necesario tener base en química, sobre todo para la carrera de ingeniería en alimentos. En realidad yo me egresé en el secundario con bachillerato docente, imagínense la edad que tengo, en el 1800, pero nosotros teníamos muy poquita química, era una cuestión así como a ver la tabla periódica y era lo único que vimos, o sea, y cuando ingresé, el ingreso te va acompañando y te da los conceptos básicos para que vos continúes, y después las químicas se ven sí en la carrera. Tenemos mucha química, mucha matemática y física, que al principio parece medio feo y difícil, imposible, pero no es así. Todas las bases que tienen, sobre todo en nuestra facultad, que yo he participado en varios congresos donde asisten otras facultades con ingeniería en alimentos, nuestra facultad está pensada y está planteada para que el ingeniero en alimentos sea un ingeniero de procesos en sí, y para eso necesitamos matemática que nos ayuda a razonar rápido, porque no se olviden que cuando uno va a una industria tiene que solucionar problemas, y problemas para ayer, no para hoy. Entonces, el ingeniero está capacitado para eso, se lo da la matemática, la química, los procesos, cómo se comportan los alimentos, las materias primas, le llamamos nosotros, es decir, qué sé yo, el azúcar, la fruta, lo que sea, y también necesitas la física, porque la física tiene que ver con los equipos y demás. Entonces, todo está tan relacionado que no importa de dónde vengas, vas a tener toda la base en la facultad para poder salir adelante. Como dice Guido, siempre tenemos algún tropiezo por ahí, cuando tenemos alguna deficiencia del secundario, pero no es imposible. Una cosa que no sé si se dijo en la otra facultad, y yo estaba más o menos mencionando eso de cuando empiezan y hacen los módulos de ingreso y a veces se sienten frustrados porque no hicieron algún módulo, quieren empezar a cursar materias para no atrasarse. Y se llenan de materias y que cursan una porque le dan la posibilidad de cursar la otra también sin tener la primera, y así, y empiezan a llenarse de un montón de cosas y no terminan haciendo nada. Atrasarse un año no pasa nada. Incluso a veces los chicos dicen, pero la carrera es de 5 años y tengo que cumplirla en 5 años. No es necesario cumplirla en 5 años. A veces te atrasás uno y aquel que empezó re bien, vos ves a tu compañero que hizo todos los módulos, que arrancó primer año y lo hizo re bien, resulta que después cuando vos llegás a quinto, el otro quedó en tercero. Entonces, depende de cada uno, hay que tratar de estudiar lo que a uno le gusta, porque si a uno le gusta lo que está estudiando, va a ser más fácil llevar a cabo toda la materia que sea. A mí me costaron las químicas, las matemáticas, las físicas, pero cuando uno llega al objetivo se siente gratificado porque pudo llegar a hacer lo que uno quería hacer. Muy importante lo que decía Gisela, la ingeniera, porque justamente tenemos una pregunta que habla de tiempos, y justamente cuando decimos carreras, es literal, ¿no? Muchos chicos y chicas se lo saben tomar como una carrera de atletismo, digamos, y cada uno tiene sus tiempos. Acá nos consulta Maximiliano. ¿Cuántos recibidos tienen en promedio de la carrera de química en tiempo y forma? Bien, egreso, eso lo maneja la Secretaría Académica. No te puedo tirar un número exacto. Los licenciados en química son siempre muy poquititos los que ingresan. No es justamente la carrera con mayor cantidad de estudiantes. Y lo que hacen los licenciados es estudiar dos, la licenciatura y el analista químico.
las dos juntas en simultáneo, porque el analista ya te da un título intermedio. Serán capaz 4 anuales, pero ustedes piensen que entran 10. De esa es una carrera justo de las mínimas. No es como, por ejemplo, seguridad e higiene, que entran 200 personas. Pero ¿qué es lo bueno que tiene esta carrera de tener poquitos estudiantes? Lo personalizado, como les decía anteriormente. O sea, es un profe con 6 chicos, así, habla, a la par, tranqui. Y es una carrera en la que no hay tanto abandono. Entonces, si se ingresaron 10, en 6 años probablemente se reciban de esos 10 en total, en esos 6, 7 años, 6 años, más o menos, 8 capaz. O sea, son estudiantes que se suelen recibir bastante a término, los licenciados en química. Bien, acá nos consulta Jacqueline que hay que decidir entre una licenciatura y una ingeniería. ¿Qué hay que tener en cuenta? Es una pregunta que me hacen por lo general los padres de los alumnos que quieren estudiar la ingeniería en alimentos. O sea, mi hijo va por buen camino. Cuando los chicos tienen que pensar lo siguiente: ¿hacia dónde apunta el trabajo de esa carrera? ¿Sí? Porque a veces parece el título muy bonito, pero después trabajo, no sé, si yo no me veo en un laboratorio, y la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, no. Licenciatura en Química, no. ¿Sí? Las tecnicaturas en esterilización, no. Porque si yo no me veo trabajando en un laboratorio, en un espacio cerrado, trabajando con cosas como si algunos tuvieran la posibilidad de tener laboratorio en la escuela, manejan algunos instrumentos y dicen, no, esto no es lo mío. Entonces, no, hay que descartar esas que son prácticamente donde te vas a desarrollar a futuro. Y la ingeniería te tiene que gustar el desarrollo, el innovar. A mí me gusta mucho algo que hizo Arcor, que es todas sus golosinas, todas el Confler, esas que tienen, no me acuerdo los nombres, pero las gomitas, lo demás, Pico Dulce, hizo todo un desarrollo en alimentos helados. Entonces tenés todo el helado que tiene el mismo sabor que tiene la golosina. Y las matrices, es decir, la composición de cada alimento no es igual. Entonces, si querés desarrollar alimentos, si querés trabajar en una industria, si sos una persona como un poco más líder, ¿sí? Si sentís que sos como para llevar a cabo un proceso o sos capaz de manejar un grupo, una ingeniería está un poquito más encaminada para donde podés desarrollarte. Creo que es más o menos ver eso, hacia dónde apunta cada una de las carreras y digamos, como proyectar a ver si me veo ahí. Si no me veo, voy para otro lado. Fabulosa la respuesta, porque creo que tiene que ver desde el lugar de la práctica, ¿no? Vamos a recordar, ¿no?, que investigadores de la Universidad Nacional de San Luis, científicos puntanos, avanzaron en la lucha contra la pandemia este año, que fue un tema, un nuevo sistema que es más barato y rápido, que acelera los test de PCR, y esto sale de la Universidad Pública del Nacional de San Luis. Es muy importante cómo a través de la pandemia, lo que comentaba Guido en su presentación, cómo a través de la pandemia pudimos ver mucho de parte de la sociedad distintos rubros, que el rubro salud, el rubro química, los analistas, los farmacéuticos, los bioquímicos, etcétera, hacen un trabajo muy amplio, y es muy amplio en general la oferta educativa, así que es muy importante el rubro de la salud. Creo que con esta pandemia pudimos ver distintas profesiones que muchos desconocíamos, así que eso es muy interesante, porque por ahí despierta vocaciones y decir, yo quiero trabajar en tal lado, o me veo en tal profesión, y por ahí no era lo que pensaba, así que es muy, muy interesante. Si te parece, Sandra, avísame si presentamos los de ahora. Vamos a hacer un repaso de los que estuvieron en este primer módulo, así decirlo. Participaron de este primer módulo desde las 9, la magíster Rosa Lorenzo, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, la magíster Lorena Baigorria, coordinadora de Desarrollo Estudiantil, el licenciado Hugo Viano, Departamento de Informática, la ingeniera Astrid Andrada, del Departamento de Electrónica, el ingeniero Oscar Venegas, del Departamento de Minería, y ahora participaron los chicos del magíster Guido Fernández Marinone, coordinador académico del ingreso de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y la ingeniera Gisela Melo. Ahora, como hemos resuelto las consultas y dudas,
Si querés, Sandra, vamos a presentar la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Bien, los despedimos a Guido y a Gisela. Muchísimas gracias por estar. Gracias por acompañarnos y ha sido valiosísimo el aporte que han hecho para este acompañamiento con los chicos. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos y cualquier cosa, Sandra, me mandás un mensaje y respondemos dudas, ¿ok? Eso que quede claro. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias, bueno, una calidad de profesionales que están al alcance de cualquiera de nosotros a través de las redes sociales, como decía Guido. Vamos a presentar ahora de la Universidad también Nacional de San Luis, de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, de la Secretaria Académica Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, la magíster licenciada Alejandra Robacio. También nos va a acompañar del Departamento de Ciencias Económicas, el contador público, la Contadora Pública Nacional Liliana Gurruchaga, el Contador Público Nacional Marcos Lucero y el estudiante Hernán Delia Bruna, del Departamento de Ciencias Jurídicas, Gabriela Ricard, y estudiante José Domínguez, del Departamento de Ciencias Sociales, la licenciada Andrea Corna y la estudiante Agustina Mato. Vamos a escuchar ahora a la magíster licenciada Alejandra Robacio. Bienvenida, y bueno, esto es un espacio, estamos en el 5º encuentro de profesionales.